La tribu de Dan escogió 5 guerreros competentes para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. ¿Por qué están buscando territorio? ¿A dónde llegaron? Pero sobre todo, ¿en qué terminó todo esto? Vamos a descubrirlo juntos en Jueces, capítulo 18. Qué gusto saludarte esta mañana, qué bueno que sigues en este plan, no te desanimes, no te canses. Como ya te hemos dicho, este audio es solamente un pretexto. Lo que realmente queremos es que tú vayas a la Biblia y tú busques a Dios en oración. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es uno de los capítulos más trascendentes en todo el libro de Jueces. Aquí hay datos muy importantes que tenemos que aprender y que tienes que subrayar. En primer lugar, esta historia comenzó ayer. Acuérdate, una mujer, seguramente viuda, tuvo una herencia muy grande, se le roba y ella no sabe qué pasó, así que maldice al ladrón, lo maldice en nombre de sus dioses. Entonces el hijo, al escuchar esta maldición y por su superstición, devuelve el dinero. Su madre, desde ahí se ve que no tiene una educación sobre su hijo porque no le llama la atención ni nada y decide dar una parte de eso para hacer ídolos, 2 tipos de ídolos. Su hijo estará a cargo de estos ídolos y él define un lugar como un templo, como un santuario. Y tiene ídolos, tiene santuarios, tiene elementos para consultar, ojo con esto, a Dios, aunque eso no era permitido y era totalmente una falta contra las leyes, pero lo pone de todos modos. Pone a su hijo como sacerdote, pero días después llegó un levita, que recuerda, los levitas son los que ayudaban, los que habían sido definidos para ayudar en el santuario. Y pues, ¿qué más que él? Este levita, por supuesto, viene aquí con puro interés económico. ¿Por qué? Pues porque en esas épocas no se estaba llevando a cabo la palabra de Dios, de los diezmos, las ofrendas, todo eso. Y como él no tenía de qué vivir, pues se echó a andar para buscar una oportunidad de negocio y allí cayó en una buena tierra. Lo recibieron como hijo y le van a dar un poco de plata al año, pero le aseguran la comida y la vestimenta. Así que ojo con esto, en la zona central del territorio, en la zona de Efraín, este es la primera familia que es reconocida como idólatra. Acuérdate, el capítulo de ayer y el de hoy se escriben inmediatamente o suceden inmediatamente después de la muerte de Josué. Es decir, este capítulo 18 debería estar al inicio de los jueces. Ojo con este dato. Pues bien, ahora, ¿qué sigue? Bueno, otro dato importante. Versículo número 1 dice que la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus. Pero a ver, eso ya había quedado hecho. Acuérdate, Josué lo hizo, todos tenían su territorio. Lo que quiere decir este versículo es que Dan no se había atrevido a conquistar el territorio que se le había asignado. ¿Por qué? Porque en el territorio que él le tocó estaban una tribu muy fuerte, que eran los filisteos. Antier o hace, ¿cuántos días atrás leíamos de Sansón? Él estuvo en el territorio de los filisteos y fueron una nación que fue creciendo y que no era fácil de doblegar. Así que Dan, en vez de ponerse en las manos de Dios, consagrarse, humillarse ante Dios para conquistar, él dice, ¿sabes qué? No podemos ocupar este territorio. De hecho, el territorio de Dan está casi en la parte sur, pegado al mar Mediterráneo, y por eso ahí están los filisteos. Y dicen, ¿sabes qué? No podemos aquí. Y entonces un grupo de esta tribu busca 5 guerreros valientes, competentes, y les dicen, pues vayan y busquen un lugar a donde nosotros podamos establecernos. Así que ellos salen y van subiendo por la parte central del territorio de Israel o de las tribus de Israel y pasan por la zona montañosa de Efraín. Allí pasan cerca de la casa de Micaía y escuchan un acento conocido, el del joven levita, el que hablábamos ayer. Y dicen, oye, pero ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú no deberías estar acá. De hecho, el versículo número 3 le preguntan eso. ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Y entonces él les dice, bueno, es que me han contratado como un sacerdote personal. Y mis amigos, las cosas espiritualmente estaban tan mal
que ellos no se sorprenden ni dicen, oye, esto es una aberración, esto es una idolatría, esto se debe, ojo, el castigo era apedreamiento y era destrucción de todo. No, el versículo 5 dice que le preguntan, pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Imagínate, 5 guerreros valientes que andan buscando tierra, le preguntan a un culto idólatra, pagano, vamos a decirlo así ya, porque están revolviendo todo, si nos va a ir bien. Y este sacerdote les dice lo que ellos quieren escuchar. Vayan en paz, el Señor va a vigilar el camino por donde ustedes van. Mis amigos, y el capítulo de ayer, el de hoy y el que viene, son evidencias de que el pueblo, aun cuando apenas tenía unos pocos años que había muerto Josué y toda esa generación, ellos ya estaban bien perdidos. En vez de que busquen y hagan el esfuerzo de conquistar su territorio, Dan mejor busca lo más sencillo, lo más fácil, aunque esto sea ir a donde no les ha tocado. En segundo lugar, no se sorprenden por este culto idólatra y le preguntan por el Señor. Bueno, ellos siguen subiendo en la parte hacia la zona norte y llegan hasta una ciudad llamada Laís. Allá se dan cuenta que es una zona muy buena para ser conquistada. ¿Por qué? Dice el versículo número 7 y 8 que la gente vivía despreocupada. Eran como una colonia de los sidonios. Eran pacíficos, vivían seguros, también eran ricos, su tierra era muy fértil y estaban lejos de Sidón y aparte no tenían negocios con otras ciudades. Negocios se refiere también a tratos o a gente que los pudiera defender. Así que dicen, este es el lugar. Gente sin problema, gente confiada, gente pacífica, tienen mucha riqueza, mucha fertilidad, aquí vamos a venir. Aunque sabes que ese territorio no era de ellos, ese territorio era de Neftalí, pero también Neftalí no había ocupado todo su territorio, así que dice, pues les doy esa ciudad sin ningún problema. Mis amigos, buscar lo sencillo. Regresan, versículo número 9, y dicen a la gente, vámonos, allá es el lugar que nos toca. A ese lugar no le falta nada, es espacioso, es fértil. Así que, versículo número 11, se levanta un grupo y van hacia allá. La verdad que no eran tantos, pero sí nos deja claro que se fueron de una vez con los niños, con sus cosas, todo porque ellos tenían ese objetivo de ir a vivir allá. El versículo 11 dice que eran 600 hombres. Algunos consideran que ya con los niños, las mujeres, los ancianitos, debieron haber sido como unas 2,000 personas. Van hacia arriba, pero en su camino vuelven a pasar por la casa de Micaía y sin más detalles, sin más nada, entran a la casa, toman a los ídolos familiares, a las imágenes talladas, a los ídolos fundidos y le dicen, ojo con esto, le dicen al sacerdote, le dicen al levita, ¿qué quieres? ¿Te quieres quedar para ser líder de una familia o quieres estar al frente de todo una tribu? Y mis amigos, que según había sido tomado como hijo, dice contento. El versículo es bien claro. Él dice que se va muy contento. ¿Por qué? Porque es lo que él buscaba. El levita, este joven levita, lo que buscaba era su conveniencia. Lo que buscaba era su bienestar. Así que vámonos. Nuevamente, lo que dice este capítulo es cómo era la condición. Líderes espirituales, levitas, que lo que les interesa es el dinero. Lo que les interesa es su bienestar. No hay que esto está mal porque esto es idolatría o cómo voy a ir yo por... No. Él lo que quiere es vivir bien. Una tribu que dice, quiero que Dios vaya conmigo, me llevo estos ídolos porque con estos ídolos yo tengo garantizado que Dios va conmigo. Y otro, Micaía, una persona totalmente perdida que tiene que andar defendiendo a sus propios dioses. Qué interesante es eso, me parece algo muy importante. Micaía anda defendiendo a sus dioses. ¿Te das cuenta la tragedia cuando tus dioses tienen que ser protegidos y cuidados por ti? Bueno, se fueron. Llegaron a la ciudad, la destruyeron, la quemaron y después, de acuerdo a la costumbre de esa época, volvieron a reconstruirla y entonces allí se quedaron a vivir, versículo 28 y 29. ¿Cómo le pusieron Dan
Ahora fíjate que hay un dato, otro dato muy interesante. Acuérdate que la expresión para hablar de todo el territorio de Israel, ¿cómo era? Desde Dan hasta Beerseba. Si te das cuenta, o como ya expliqué hace un momento, el territorio de Dan estaba en la parte sur hacia el mar Mediterráneo. De hecho, estaba más cerca de Beerseba en la parte sur. ¿Pero por qué se dice desde Dan? Bueno, porque la ciudad de Dan llegó a ser la más grande en todo el territorio del norte. Y también era la ciudad más al norte de todo Israel. Esa ciudad se construyó así, arrebatándosela a estos de Laís. En segundo lugar, esa ciudad se levantó desde el inicio con idolatría, robándose a un levita, robándose unos ídolos, robándose unas imágenes y comenzando así, como el centro de idolatría que llegaría a crecer hasta los tiempos de Salomón, donde después de la muerte de Salomón, se convertiría en la ciudad idólatra por excelencia en la región del norte. Pero mira, quiero comentarte otro dato que es muy importante. El versículo número 30 dice: luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Fíjate que esta palabra Moisés, qué interesante lo que te voy a decir, porque sabes que Moisés, con voy a decirlo así, con un tilde, una letra en hebreo, en vez de decir Moisés puede decir Manasés. Con una pequeña tilde puesta, en vez de decir Moisés, puede decir Manasés. Entonces sabes que a lo largo de la historia, los hebreos, los eruditos, cambiaron, en vez de que dijera Moisés, le pusieron esa pequeña tilde para que dijera Manasés. Pero era claro que se había agregado, es decir, ellos dejaron evidencia de que esto estaba siendo agregado. ¿Por qué razón? Porque era un asunto vergonzoso lo que aquí se está diciendo, que un nieto de Moisés fue un sacerdote, por supuesto que no le correspondía, fue un sacerdote idólatra. Doble vergüenza para un nieto de Moisés. Como lo sabemos, Moisés fue lo más grande por excelencia de la salida de Éxodo, un hombre extraordinario. Bueno, su nieto usurpó una función que no le correspondía, se pone como sacerdote, y en segundo lugar, un sacerdote idólatra en la ciudad de Dan, que dice aquí que fueron sacerdotes hasta el tiempo del destierro. No necesariamente hasta el tiempo que fueron invadidos por los asirios, pero sí por muchos, muchos años, los descendientes de Jonatán, de este levita, fueron los sacerdotes en esa ciudad idólatra. Como te digo, a la muerte de Salomón, cuando se dividen los reinos, Dan queda como el centro idolátrico más grande y que hace competencia a Jerusalén. Mis amigos, ¿estaban las leyes? Sí, tenían todo. Tú y yo lo estudiamos en Levíticos, en Deuteronomios. Ellos tenían todas las leyes y todos los organismos y toda la forma de trabajar para ser un pueblo realmente que honrara a Dios. Pero ellos decidieron, hablamos específicamente de la tribu de Dan, en dejar de conquistar la tierra que se les había asignado e ir por lo más fácil. Número 2, decidieron desde el comienzo vivir en idolatría. Y en tercer lugar, se hicieron de un sacerdote del linaje de Moisés como su líder espiritual. Mis amigos, hay tantas aplicaciones y tantas lecciones que aprender de esto. Y en primer lugar, me parece que cuando dejamos de luchar en los proyectos de Dios, por más difíciles que sean, lo que escojamos, aquello fácil, aquello sencillo, aquello que no cuesta, no es la voluntad de Dios, aunque sea más fácil hacerlo. Cuando nos alejamos del territorio que Dios nos asignó y nos alejamos de la obra en la cual Dios nos puso a trabajar, no va a salir nada bueno. Por más difícil que sea, lo mejor es hacer la obra que Dios nos puso. Y en segundo lugar, mis amigos, como decíamos ayer, un culto idolátrico, un culto lejos de Dios, comienza con un sacerdote que solamente trabaja por sus ganancias, que está interesado en su bienestar y no en lo que pueda ocurrir con el bienestar espiritual. Y en segundo lugar,
por creyentes que quieran formar una religión a su medida, a lo que quieren y a lo que realmente, a lo que solamente quieren hacer. Querer someterse a una ley, no. Querer cumplir la palabra de Dios, no. Hagamos una religión como a nosotros nos gusta. Tanto que aprender y a veces tan difícil poder comprenderlo. Querido Padre Celestial, en este breve repaso de esta parte de la historia, nos damos cuenta que necesitamos acercarnos más a ti, saber lo que tú quieres y obedecer lo que tú quieres. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ora al Señor, el Señor quiere escucharte.